Buenas tardes a todas y todos. Bueno, en este video vamos a trabajar los temas vinculados a la unidad número 6, que se llama Ciclos Económicos, Imperialismo, Sistema Monetario y Debates Económicos. Lo que vamos a trabajar en esta unidad van a ser dos textos de Eric Hobsbawm, pero antes de eso, antes de iniciar con el trabajo concreto de los dos capítulos de Hobsbawm, vamos a hacer un planteo del contexto general en el que se desarrollan, digamos, los contenidos que trabaja Hobsbawm. A comienzos de la década de 1870 se completaban los procesos de unificación de Italia y Alemania. Eso, junto a otros acontecimientos políticos, ayudaron a resolver cuestiones que se hacían cada vez más necesarias para desarrollar los mercados nacionales y la integración del comercio internacional. Ustedes vieron en la unidad anterior, durante lo que se llamó la era del liberalismo, ¿no es cierto?, cómo se dieron una serie de acuerdos para mejorar el comercio internacional y la reconocida cláusula de nación más favorecida que ayudó a la dinamización del comercio internacional. Los problemas monetarios que existían, los problemas de pesos y medidas, eran algunas de las cuestiones que había que resolver. Para esto, entonces, los europeos crearon instituciones a nivel internacional, como por ejemplo la Organización Internacional de Pesos y Medidas, la Unión Postal Internacional, comisiones, por ejemplo, para regular la navegación de los ríos. Y en 1870 ya cruzaban el Océano Atlántico varios cables, 9 cables telegráficos, los que sumados a los cables terrestres hicieron que la información circulara alrededor del planeta en muy pocas horas. La organización comercial venía sufriendo importantes cambios, ¿no? desde mediados del siglo XIX. Habían ido desapareciendo las pequeñas ferias como centros de venta al por mayor y empezaron a surgir nuevas, digamos, los fabricantes empezaron a utilizar otros sistemas como los viajantes de comercio, o en algunos productos se crearon, por ejemplo en el carbón o el trigo, se constituyeron mercados especializados con sus bolsas de contratación en distintas ciudades de Europa. El comercio se ha ido perfeccionando justamente gracias a lo que decíamos antes, la era del libre cambio había extendido estos sistemas de nación más favorecida, los tratados entre países que habían dinamizado el comercio internacional. También las funciones burocráticas de los gobiernos se vieron modificados, comenzó el desarrollo, digamos, de la urbanización, hubo crecimiento de población, y por otro lado, los crecientes gastos militares obligaron de alguna medida a que el Estado tuviera cada vez una mayor injerencia en ciertas decisiones. De hecho, muchos de los países europeos copiaron la política que el canciller Bismarck de Alemania estaba utilizando en Alemania, ¿no? Desde que el país se había unificado en 1871. Bueno, la producción agrícola en todo este periodo experimentó un notable crecimiento, ya que venía del periodo anterior. Sin embargo, se observa un crecimiento extensivo a zonas donde existía todavía tierra disponible, a bajo costo, es decir, por ejemplo, la llanura de Hungría, el norte de Escandinavia, Rusia, las praderas rusas, Prusia Oriental, y sobre todo las tierras vírgenes que se encontraban en Canadá, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. Y por otro lado, en algunas regiones de Europa se da un crecimiento intensivo, como por ejemplo en Holanda y en Italia, donde se llevaron a cabo tareas de saneamiento, donde ahí observamos un crecimiento, un incremento, ¿no es cierto?, de los inputs, o sea, la cantidad de trabajo y de capital por unidad de tierra. Todos los cambios que ustedes ya habrán visto, ¿no es cierto?, en la rotación de los cultivos, el aumento, digamos, o mejor dicho, el pasaje del ganado de campo abierto a establo,
la utilización de nuevos, o modificación de nuevos instrumentos de trabajo, la aparición de maquinaria agrícola que se da en este periodo, la utilización de fertilizantes naturales y también artificiales, contribuyeron a elevar la productividad de la agricultura. De todas maneras, el eje del sistema agrícola en Europa siguió siendo el cultivo de los cereales. Y esto fue lo que hizo que cuando se desata la crisis en 1873, se sienta sobre todo en el ámbito de la agricultura, que fue la que más sufrió justamente la crisis. De hecho, la revolución de los transportes, que ustedes ya vieron, ¿no es cierto?, con el incremento de los cambios en el transporte marítimo y sumado a eso el ferrocarril, habían hecho descender los costos de flete de todos los productos. Con lo cual, ¿no es cierto?, transportar, digamos, productos animales y vegetales de distintos lugares, tanto dentro de los países como del transoceánico, se había hecho, digamos, se había permitido una baja considerable que chocaba, digamos, con los costos que tenían, por ejemplo, en Europa, ¿no? O sea, para los productos básicos como los cereales, las nuevas tierras, Argentina, Canadá, etcétera, producían a menor costo que lo que se producía en Europa. Las perspectivas que hasta ese momento, hasta finalizar la década de 1860, parecían ser muy promisorias, sin embargo, se trocaron malas, y en 1873 aparecen las primeras señales de alarma, ¿no? Inclusive nosotros vamos a ver luego en el artículo de Hogan cómo él resalta el hecho de que la crisis se presenta más bien como una reducción de la rentabilidad y no de la producción y el comercio. Es decir, que tanto la producción como el comercio siguieron creciendo, si bien no en el mismo ritmo que en los decenios anteriores, pero donde más se ve la crisis es justamente en los precios. Los precios de la agricultura empezaron a caer, hicieron que para 1894 el trigo, por ejemplo, costara 1/3 de lo que costaba en 1867, es decir, que los productores agrícolas europeos se encontraron justamente en graves problemas. Pensemos que los agricultores europeos conformaban el 40% de la población, aunque los consumidores en este caso fueron los que se vieron beneficiados, es decir, los que consumían productos agropecuarios que vivían en las ciudades se vieron justamente beneficiados por la baja, ¿no es cierto?, del costo de los mismos, y por lo tanto los salarios se encontraron mejorados desde este punto de vista. Este hecho fundamental, el de la caída, digamos, de los precios y la baja, digamos, posibilidad de mantenerse para los agricultores, fue una de las causas, o quizás la causa más importante para que en la década de 1870 se iniciara, o mejor dicho, se incrementara la emigración transoceánica, que ya estaba adquiriendo, digamos, volúmenes importantes en los decenios anteriores, sobre todo los que se dirigían a Estados Unidos o a América del Norte en general. Bueno, el comercio también se vio afectado por la caída de los precios, ¿no? Ya que no se podía compensar la caída de los precios con un aumento en las ventas, o lo que se llama la expansión del mercado, justamente porque todavía no había, o los trabajadores no disponían de una cantidad de dinero extra como para consumir esos productos. Y además tengamos en cuenta que la demanda de productos alimentarios es inelástica, es decir, uno compra hasta el momento, digamos, en que se encuentra saciado. Nadie compra más. La expansión de los mercados generalmente se da con productos suntuarios, ¿no es cierto? Productos manufacturados que no son de primera necesidad. Bueno, en este contexto, digamos, hubo una serie de cuestiones, de eventos de tipo financiero que afectaron este panorama.
en el periodo entre 1870 y 1871 había habido una guerra, entre la famosa guerra franco-prusiana, entre Francia y Prusia, al final de la cual, en 1871, Alemania proclamó, digamos, la unificación, ¿no es cierto?, de todos los estados que la componían, y bajo el dominio de la familia real de Prusia y con la guía del canciller Otto Bismarck, ¿no es cierto? Esa fue el final con digamos, el triunfo de Alemania, y Francia fue obligada a pagar una indemnización. La entrada de ese dinero, por ejemplo, produjo en Alemania una inflación del crédito hacia 1873, y de alguna manera esa, digamos, inflación crediticia también fue afectando por efecto contagio y por la interrelación de la economía en ese periodo a otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, una quinta parte de las inversiones en ferrocarriles quedaron bajo juicios hipotecarios en los años siguientes. Y para 1878 en Estados Unidos había 1.200.000 personas desocupadas. O sea, ese fue, digamos, una de las consecuencias más importantes en el caso, digamos, de Estados Unidos. Después del estallido de esta crisis de 1873, empieza un periodo que los contemporáneos llamaron la Gran Depresión, aunque luego en 1929 se le otorga ese mismo título a la depresión que sigue a la crisis de 1929, porque en ese momento los contemporáneos, estos jóvenes lo señalan muy bien, lo veían como un cataclismo económico. Así que bueno, sin embargo, hay una serie de indicadores que parecerían matizar un poco la idea de Gran Depresión. Luego lo veremos cuando comentemos el artículo de Hobsbawm. Pero solo para decir algo, ¿no es cierto? En la década de 1880, la inversión extranjera fue, digamos, de las más grandes, sobre todo en América Latina, por ejemplo. En la Argentina, en ese periodo, ¿no es cierto?, en la década de 1880, la extensión de los ferrocarriles se duplicó en un periodo de 5 años. Pero bueno, los contemporáneos vivían esta situación, sobre todo lo que era vinculado a la deflación de precios, como una catástrofe, ¿no? Porque además de la deflación de precios, lo que se producía era una caída en la rentabilidad de las empresas. Bueno, como habíamos dicho antes, el sector siempre más afectado había sido la agricultura, pero algunos países buscaron salidas para mejorar esta situación. Por ejemplo, en Inglaterra se abandonó completamente al campesinado, privilegiando más que nada al sector, digamos, de los consumidores, y como Inglaterra estaba a la cabeza de los países industrializados, la industria, digamos, tenía mucho más peso, y por supuesto las inversiones, o sea, la inversión financiera en el exterior, en el interior y en el exterior, con lo cual para Inglaterra dejar morir, digamos, la agricultura no significaba una cuestión muy grave. En otros países, como Francia, por ejemplo, era mucho más gravoso, porque un porcentaje muy alto todavía de la población seguía viviendo del campo. Bueno, como habíamos dicho, las materias primas cayeron, digamos, cayeron en sus precios, justamente por lo que decíamos antes, la reducción de los costos de transporte, y en algunos casos lo que empezó a pasar es que se empezaron digamos, distintos grupos sociales y económicos empezaron a presionar por salidas a esa situación, digamos, de caída de la rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los países, no todos, muchos empezaron a aplicar medidas de tipo proteccionista. Por dar un ejemplo, por ejemplo, en Alemania, los Junkers, que eran los terratenientes, exigieron que el mercado interno estuviera reservado para la producción agrícola alemana, es decir, que los costos, digamos, de la crisis iban a ser pagados por los consumidores alemanes que pagaban más cara la producción. O sea,
se dieron una serie de conflictos, digamos, en el sentido de que los ideólogos liberales veían algunos con cierta desconfianza este tipo de medidas, pero los gobiernos empezaron a proteger sus industrias locales y sus precios locales para justamente evitar una crisis social mucho más grande. La duración, digamos, de esta depresión, ¿no es cierto?, y a partir de 1873, de alguna manera le quitó, digamos, un cierto grado de consenso a la ideología liberal, es decir, empezaron a aparecer voces que llamaban a una intervención más activa por parte del Estado. Se esperaba, ¿no es cierto?, que los gobiernos realizaran reformas que pusieran, digamos, la fuerza del mercado bajo control estatal y que las empresas fueran protegidas. Los gobiernos tomaron distintas iniciativas, ¿no es cierto?, desde un proteccionismo básico o a la búsqueda de nuevos mercados, a través de lo que luego veremos en el otro capítulo de Hobbes referido al imperialismo, bajo la política imperialista, es decir, la expansión hacia nuevos territorios, con la idea de obtener materias primas, ubicar inversiones y producción industrial. En el caso de Inglaterra, nosotros ahí vamos a ver justamente que es uno de los países que mayor cantidad de territorios puso bajo su dominio, al punto tal de que se podía recorrer de sur a norte toda África, pisando solamente colonias inglesas. Es decir, podía ir desde el Mediterráneo hasta el Cabo de Buena Esperanza sin tener que salir de los dominios ingleses. Bueno, los efectos del proteccionismo se hicieron sentir, digamos, en todos los países, justamente en un momento en que se había ido integrando, ¿no es cierto?, el sistema multilateral de comercio y pago. Estos intentos para salir de la crisis y la depresión tuvieron distintas variantes, como decíamos, el hecho de la expansión imperialista, pero también hubo otras medidas, como por ejemplo, bueno, todas las medidas que les decía antes, que son lo que se conoce como el neomercantilismo, es decir, el aumento de los derechos aduaneros, ¿no es cierto?, o desde el lado empresarial, por ejemplo, nuevos sistemas de producción, como va a ser el Taylorismo y más adelante el Fordismo, que buscaban, ¿no es cierto?, racionalizar de alguna manera la producción para tratar de obtener la mayor cantidad de plusvalía o de, digamos, mejorar la rentabilidad. Hacia mediados de la década de 1890 se comienzan a observar signos de mejoría. Pensemos que en el periodo lo que había ido sucediendo era lo que se llamó una política de cartelización, es decir, las empresas comenzaron a cartelizarse. ¿Qué quiere decir cartelizarse? Bueno, básicamente es armar una estructura en la cual las empresas se dedican, o mejor dicho, se unifican para establecer una política de precios que sea conveniente y acordada entre todos como manera de forzar al mercado a tener que aceptar esa situación. Por otro lado, tenemos que este es un periodo en el cual los adelantos, las innovaciones y las invenciones de la segunda revolución industrial empiezan a ponerse, digamos, a traducirse, digamos, en invenciones e innovaciones concretas, con lo cual aparecen nuevos sectores de punta, como por ejemplo la química y la electricidad. Pensemos que para la década de 1880, por ejemplo, se va a poner la primera turbina hidroeléctrica en Europa para producir electricidad. Se están produciendo una serie de innovaciones e invenciones en el ámbito eléctrico que van a terminar, digamos, con, por ejemplo, uno de los productos de todas estas invenciones e innovaciones va a ser el establecimiento del sistema tranviario eléctrico y más adelante la posibilidad de la iluminación eléctrica. Por ejemplo, las ciudades que hasta ese momento se hacía de gas o de queroseno, según los lugares. Y de esta manera, a partir de mediados de la década de 1890, que empiezan a revertirse, ¿no es cierto?, o empiezan a mejorar los índices económicos, comienza
un periodo que se prolongará hasta la Primera Guerra Mundial, es decir, hasta 1914, y que fue bautizado como la Belle Époque, es decir, la Bella Época, un periodo en el cual los negocios volvieron a prosperar de la mano, ¿no es cierto?, de todas estas innovaciones y todos estos cambios que se dieron justamente durante el periodo de la Gran Depresión.